¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio? ¿Qué clamas en medio del dolor, pero no hay respuesta? Esta historia te va a estremecer. Porque cuando todo parecía perdido, una voz suave susurró: escúchame, y te bendeciré. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo cambiará tu día, podría cambiar tu vida entera. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia que edifica el alma y renueva la fe. Comencemos. Escúchame, y te bendeciré, una historia basada en el Evangelio que toca el alma. Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas, un joven llamado David, de corazón puro pero alma cansada. A sus 19 años, la vida ya le había dado demasiadas razones para desconfiar. Su padre había muerto cuando era niño, su madre trabajaba sin descanso para alimentar a sus 3 hermanos. Y él sentía que Dios lo había olvidado. David solía subir cada tarde a una colina cercana. Desde allí, se podía ver todo el valle. Se sentaba entre las rocas y en medio del viento murmurante, lanzaba sus preguntas al cielo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto silencio? ¿De verdad estás allí? Nunca escuchaba una respuesta. Hasta que un día, después de llorar en silencio, cerró los ojos, y algo cambió. Una voz suave, profunda y llena de amor resonó en su interior. Escúchame, y te bendeciré. David abrió los ojos de golpe, asombrado. No había nadie. Solo el cielo, el viento, y un calor que le envolvía el corazón como un abrazo eterno. Ese día, todo comenzó a transformarse. David no supo si lo que había escuchado fue real, o solo fruto de su cansancio. Pero algo dentro de él había cambiado. Aquella voz no lo asustó, al contrario, le dio una paz que no había sentido nunca antes. Los días siguientes volvió a la colina, como quien espera una cita con lo eterno. Ya no pedía respuestas. Solo escuchaba. Cerraba los ojos y respiraba el silencio. Fue entonces cuando descubrió algo que no entendía antes: Dios no siempre responde con palabras, pero siempre habla. En el viento que acariciaba su rostro, en el canto de los pájaros al amanecer, en el rostro de su madre agotada pero sonriente, David empezó a escuchar sin oír, a comprender sin entender. Algo dentro de él comenzaba a florecer, fe verdadera. Una tarde, mientras el sol descendía tras las montañas, escuchó nuevamente aquella voz, más clara esta vez. David, no estás solo. Siempre estuve contigo. No busques señales. Escúchame, y te bendeciré. Su corazón se estremeció. Cayó de rodillas entre las piedras, y por primera vez en mucho tiempo, lloró, pero ya no de tristeza, sino de gratitud. Aún no tenía trabajo, aún había pobreza en casa, aún no había soluciones. Pero por alguna razón, ya no se sentía vacío. Había escuchado a Dios, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, cuando llegó a casa, miró a su madre como si fuera la primera vez. Ella servía sopa caliente en una olla casi vacía, pero su mirada era dulce, firme, como un faro en la tormenta. Y entonces, David entendió algo que la voz le estaba mostrando. La bendición no siempre es riqueza, a veces, la bendición es aprender a ver con los ojos del alma. Desde aquella noche, David comenzó a cambiar en silencio. No lo notaban a simple vista, pero dentro de él algo se encendía como una pequeña llama que no dejaba de arder. Por las mañanas ayudaba a su madre con más alegría, y aunque seguía sin tener empleo, empezó a salir cada día con la certeza de que Dios lo estaba guiando. Un día pasó por la plaza del pueblo y vio a un anciano sentado en una banca, temblando de frío, con la ropa rota y la mirada perdida. Nadie lo veía. Todos pasaban de largo. David dudó, él tampoco tenía mucho que ofrecer. Pero entonces, esa voz suave volvió a sonar en su interior. Escúchame, y te bendeciré. Sin pensarlo más, se quitó la chaqueta que llevaba, la única que tenía, y se la puso al anciano. Este lo miró a los ojos, y una lágrima cayó por su mejilla. Gracias, hijo,
que Dios te bendiga. David no respondió. Pero algo dentro de él se estremeció. Sintió que el cielo se abría sobre su cabeza. Sintió que ese acto, sencillo y anónimo, tenía un peso eterno. Fue entonces que comprendió algo aún más profundo. La bendición no se mide en lo que recibes, sino en lo que decides dar, aun cuando tienes poco. Esa noche, al regresar a casa, su madre le dijo con voz emocionada: David, te llamaron del taller mecánico. Dicen que puedes empezar mañana. Es un empleo fijo. Él no supo qué decir. ¿Coincidencia? ¿Suerte? No. Era la bendición, la que viene cuando aprendes a escuchar. El primer día en el taller fue duro. David no tenía experiencia, pero puso el corazón en cada tarea. Aprendía rápido, y aunque el trabajo era pesado, cada golpe de martillo, cada tornillo ajustado, lo sentía como una oración viva: Señor, aquí estoy. Háblame en lo simple. Con el primer sueldo que recibió, no pensó en sí mismo. Fue directo al mercado, compró pan, leche y algo de carne para su familia. Al llegar a casa, su madre lo miró en silencio y luego lo abrazó con fuerza. Nadie dijo nada. Pero todos sabían, algo sagrado estaba ocurriendo. Pasaron las semanas, y David fue ganándose el respeto de todos en el taller. Incluso el jefe, un hombre frío y muy exigente, comenzó a confiarle trabajos más importantes. Pero justo cuando todo parecía ir en ascenso, vino la prueba. Una mañana, mientras limpiaba herramientas, escuchó a dos compañeros burlándose de él. Ahí va el santito, decía uno. Cree que porque da limosnas Dios lo va a premiar. Sí, seguro se cree profeta, agregó el otro. A ver cuánto le dura la fe cuando le cierren la puerta en la cara. David sintió cómo las palabras lo herían. Por un instante, la inseguridad volvió. Quiso gritar, defenderse, responder con orgullo. Pero justo en ese momento, una vez más, aquella voz regresó, dulce pero firme. Escúchame, y te bendeciré. No respondas con rencor. Responde con amor. Tomó aire profundamente, tragó su orgullo, y con una sonrisa serena, se limitó a decir: Que Dios los bendiga. Los hombres se rieron con más fuerza, pero David ya no escuchaba sus voces. Solo sentía una calma inexplicable, una fuerza que no venía de él. Ese día, comprendió que la mayor batalla de la fe no es contra el mundo, sino contra uno mismo. Pasaron los días, y las burlas no cesaban. David no entendía por qué Dios permitía que lo humillaran cuando él estaba tratando de hacer lo correcto. Una tarde, exhausto, volvió a la colina donde todo había comenzado. Se sentó en silencio, esperando escuchar nuevamente aquella voz que le había dado sentido a su caminar. El sol comenzaba a ocultarse cuando el viento le trajo una vez más ese susurro que ahora reconocía como eterno. Escúchame, y te bendeciré. David cerró los ojos. Sus manos estaban sucias de grasa, su espalda adolorida, y su corazón dudaba. Pero allí, en lo profundo, volvió a decir: Aquí estoy, Señor. Háblame. No quiero vivir guiado por lo que siento, sino por lo que me dices. Esa misma noche, mientras cenaban en casa, su madre dejó una carta sobre la mesa. David, llegó esto para ti, dijo con voz temblorosa. Vino un hombre elegante y preguntó por ti. Dijo que volvería mañana. David abrió la carta con manos temblorosas. Era del dueño de toda la cadena de talleres, un empresario que rara vez visitaba el pueblo. En la carta decía que alguien había observado su actitud, su humildad y servicio, y que quería ofrecerle una beca para estudiar mecánica avanzada en la ciudad. Buscamos personas como tú, decía la nota, que no solo trabajen con las manos, sino con el alma. Escuchamos de ti, y creemos que eres una semilla que dará mucho fruto. David no podía creerlo. No sabía quién lo había recomendado. Pero si sabía algo, esa era la bendición. No solo un premio,
era la confirmación de que escuchar a Dios, incluso en medio del desprecio, trae recompensa. Su madre lloraba de alegría, sus hermanos lo abrazaban. Y David, en silencio, solo murmuraba una oración. Gracias, Señor. No me diste fama ni riquezas, me diste propósito. Y eso vale más que todo. La beca cubría todo, transporte, alojamiento, estudios y comida durante 2 años. Era una oportunidad que muchos soñaban, pero David se sentía pequeño ante ella. La ciudad lo intimidaba. Nunca había salido de su pueblo, y la idea de dejar a su madre, su hogar y la colina donde Dios le hablaba le provocaba miedo. Esa noche no pudo dormir. Se levantó en silencio, caminó hasta la colina y se sentó bajo el cielo estrellado. Miró al firmamento con el corazón en la mano y dijo en voz baja: Señor, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto no es para mí? El silencio lo envolvió. Solo el sonido del viento. Pero dentro de ese silencio, volvió la voz. Escúchame, y te bendeciré. No temas al cambio. Cuando camino contigo, cada paso es seguro, aunque no veas el camino. David cerró los ojos y sonrió. No necesitaba entender todo. Solo necesitaba seguir escuchando. Al día siguiente, aceptó la beca. El pueblo entero se reunió para despedirlo. Su madre, con lágrimas en los ojos, le puso en el bolsillo una pequeña cruz de madera. No llevaba maletas caras ni ropa elegante, pero sí llevaba algo más valioso, una fe que lo sostenía desde adentro. Cuando subió al autobús, David miró por última vez su hogar, el taller, la colina, y en su corazón solo resonaban las palabras que habían cambiado su vida. Escúchame, y te bendeciré. La ciudad era un mundo nuevo, ruido constante, miles de rostros sin nombre, edificios que tapaban el cielo. Al principio, David se sintió perdido. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba la colina, la voz y la promesa. Escúchame, y te bendeciré. En la escuela técnica, sobresalió por su humildad y dedicación. No era el más rápido, pero sí el más constante. Cuando otros se rendían, él persistía. A menudo, sus compañeros le preguntaban de dónde sacaba tanta paz en medio del estrés. David solo sonreía y decía: hay una voz que guía mis pasos, y yo he aprendido a escucharla. Con el tiempo, no solo aprendió sobre motores y máquinas, sino sobre liderazgo, servicio y propósito. Se convirtió en un joven con sabiduría más allá de su edad, y fue invitado a hablar en una conferencia juvenil sobre cómo vencer la adversidad. Subió al escenario, temblando un poco, y dijo: no nací con privilegios. Fui criado por una madre sola, en un hogar humilde. Fui rechazado, burlado, y muchas veces dudé de mí. Pero un día escuché una voz. No sé cómo explicarlo. Solo sé que Dios me habló. Me dijo: escúchame, y te bendeciré. Y cuando obedecí, mi vida cambió. No se trata de suerte, se trata de fe obediente. En el auditorio, hubo silencio. Algunos jóvenes lloraban. Otros aplaudían. Pero David solo sentía gratitud. Esa noche, al regresar a su cuarto, se arrodilló en silencio y oró como siempre. Gracias, Señor. Nunca me has dejado. Todo esto es tuyo. Si quieres llevarme aún más lejos, háblame. Aquí estoy. Y la voz, clara como nunca, respondió: escúchame, y ahora, bendice tú a otros. Pasaron los años. David terminó sus estudios, y en lugar de aceptar una oferta en una gran empresa, decidió volver a su pueblo. Muchos no entendían por qué. Él solo respondió: la voz que me llamó allá en la colina, también me llama ahora para regresar. Con sus ahorros, compró un pequeño terreno, justo al pie de la colina donde todo había comenzado. Allí construyó un taller escuela. Quería enseñar a jóvenes como él, que tenían manos llenas de barro y corazones llenos de dudas,
que si se podía soñar cuando se camina con Dios. Llamó a su proyecto, La Voz y el Camino. Cada mañana, antes de encender las máquinas, reunía a sus alumnos en un círculo. Les hablaba de motores, de herramientas, pero también de la voz de Dios. Les decía: aquí no solo aprenderán a arreglar autos, sino a escuchar a Dios en el silencio. Porque no hay mayor éxito que obedecer una voz que el mundo no entiende, pero que te transforma desde adentro. Con el tiempo, su taller se volvió un refugio. Jóvenes con pasados difíciles encontraban allí dirección. Muchos terminaban diciendo: no sé cómo, pero aquí siento paz. David envejeció con canas tempranas y manos aún marcadas por el trabajo. Y aunque no tenía lujos, vivía lleno de propósito. Una tarde, ya mayor, se sentó en su vieja colina, con la misma cruz de madera en la mano, y dijo en voz baja: te escuché, Señor, y me bendijiste. Pero más que todo, me diste oídos para oírte. Y eso fue mi mayor milagro. El viento sopló suave, como antes. Y la voz, ya no como un susurro, sino como un eco eterno, le respondió: bien hecho, siervo fiel. Porque escuchaste, ahora muchos escuchan. Y porque obedeciste, muchos serán bendecidos.